Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hola, equipo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. 1, 2, 3, 4, 5. Y Teresa, 6. Bueno, no está mal, pasa un 3 de agosto. Como vayamos perdiendo un efectivo por semana... No llegamos a final de verano, se ¿no? complica la cosa, sí. A ver si Aymar va a tener que empezar antes. Bueno. Aymar calienta, empieza a calentar, que igual sales antes del 31. No, llegaremos. Otra cosa es que solo pongamos música. No, hombre, no, Discos, algo tendremos que Algo contar. contaremos. Vale. Algún vinilo de esos antiguos podemos poner y que Pero suene. que ya no hay manera de reproducirlo. ¿Tú has visto algún plato de vinilos ahí? Seguro que en algún almacén de por ahí hay algo. Antes lo había, pero la tecnología mató la tecnología. Bueno, ¿qué queréis que hablemos hoy? Contadme. Pues mira, a mí me gustaría hablar de algo que me toca bastante de cerca, que es el manga. Cualquiera que me conozca sabe que soy un tremendo friki del manga y del anime. Y hace poco leí que una canción de Nirvana sería el opening de un anime que se va a estrenar. Y eso me hizo reflexionar sobre el paso tan grande que ha dado el manga y el anime en Occidente, en Europa y en América. Un ejemplo es ya la famosa Comic Con de San Diego, que es un evento que reúne a miles de aficionados al cómic, Sí. que ocurrió en el pasado julio ya, y en el que el manga empezó teniendo un pequeño hueco y al final se ha acabado haciendo una cosa muy grande y una de las grandes patas de esta convención. Vale. ¿Qué te parece si salgo a buscar? Bueno, no he hecho los deberes, no te voy a negar, no lo he hecho. por la no lo he redacción, hecho. muchacho. Es Llama que- a otro lado. Toda la mañana. No, es no voy a la redacción, ahora me baja a la calle, voy a gritar en mitad de Gran Vía a ver si hay alguien que sea expertísimo, que Pues seguro, estuviera en la vamos. Comic Con Claro. y que nos pueda contar más sobre este auge. No tengo ninguna duda de que tú bajas a la Gran Vía, gritas eso y te parece el expertísimo. Que Bueno, mira, en es la que Gran Vía hay de todo, ¿eh? Es que no confiáis en mí No. y siempre aquí, al final acabo Eso es salvando verdad. los muebles. En esto no. Y acaba en saliendo. esto no. Bueno, tú inténtalo. Hala, ve saliendo. Venga, Ve adiós. saliendo porque la Gran Vía es lo que tiene. A ver, más cosas. Pues mira, yo como llevamos todo el verano hablando del eclipse, con el eclipse en la boca, ya se acerca el día y hemos pensado que podemos hacer una cuenta atrás. Vale. Nos quedan 7 meses de verano, entre el fin de semana loquito hasta el día del eclipse, que será el día 12. Así que te propongo que cada día traigamos un invitado que nos hable del eclipse desde un enfoque distinto. Y hoy vale, sí, te me propongo parece, que sí. para empezar, Sí. con nuestra nómina de protagonistas y expertos, he pensado que podíamos hablar con Noemí Pinilla Alonso, por ejemplo, así, a bote pronto, que es doctora en Física del Cosmos por la Universidad de La Laguna. O sea, sí, se me ha ocurrido, digo, la mayor experta de... ¿Se nos puede poner o no? Oye, lo Claro, a probamos. ver, yo os voy a decir una cosa. Eso queda peor que lo mío, tengo que decir, bastante peor. Sí, os voy a decir una cosa. Cuando ideamos esta sección, ¿no? Antes de empezar el verano, el objetivo de la sección era: vamos a intentar que los oyentes crean que construimos esta hora de radio sobre la marcha. Oye, Aitana, que no te he saludado. Aitana, buenos días. Que nadie se asuste con esta voz mía, ¿vale? Que nadie se Ya asuste. estamos, ya Preciosa estamos voz, con la verbena. verbena. Ha habido Verbena. fiesta de Prao. ¿Ha habido fiesta de Prao? Sí. Que tengo que decir una cosa, yo no estoy así por mis excesos, que yo me cuidé porque me debo hasta audiencia, pero oye que me hicieron cantar ayer 4 bingos en mi pueblo, en la Nagoya. Bueno, vale, estás así porque te has hecho rica. No, cantar yo, o sea, los números. Bueno, vale, Sí, vale, que no los... Vale, que, bien, Y entiendo entendido. que de los 4 bingos uno le tocó a mi familia, ni confirmo ni desmiento que haya tongo, ¿vale? Ahí tongo, Con la ahí tongo. vinguera. Bueno, que decía que el objetivo era que pareciera que vosotros me ofrecíais cosas, yo las compraba y teníais que salir corriendo Del mercado. a encontrar. Pero esto ya creo que va quedando claro que no, ¿no? Es que como actores no valemos. No, buenísimo. Que está un poco preparado. Bueno, pues venga, comprado también, comprado lo del eclipse. Bueno, y hay algo que esta mañana ofrezco yo. Danubio azul. Claro. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues mira, ayer estaba yo en mi casa por la tarde y me escribe alguien al WhatsApp, un ex compañero de la SER. Fue jefe de tribunales de esta casa, de informativos, se llama Javier Álvarez. Hola Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Un Oye, saludo a todo el equipo. Qué Hola, gusto Javier. saludarte. Bueno, Hola. Javier Álvarez me escribe y me dice: oye Pedro, me pasa una cosa muy peculiar. Y es que yo había contratado un crucero por el Danubio.
Qué maravilla. Y estoy en el crucero por el Danubio. Pero, Javier, no hay crucero. Porque no hay agua en el Danubio. ¿Cómo? Exacto, no hay crucero, más bien es un crucero sobre ruedas. Somos unos 120 pasajeros españoles a bordo del River Sapire, de la compañía, de la empresa de turismo y viajes TUI, que se supone es la más grande del mundo. Bueno, 120 realidades que estábamos esperando hacer ese apacible crucero por el Danubio, casi con 1000 y pico kilómetros de aguas tranquilas para ir visitando ciudad por ciudad, pero resulta que se nos ha vuelto en contra por lo que decías, porque el río no tiene el agua suficiente para que circulen los barcos y estamos prácticamente haciendo el tour en autobús y en los medios que podemos. El gran problema de esta historia es que de la compañía TUI nadie ha avisado con tiempo, para que hay muchas personas que han dicho que querían renunciar desde luego a este viaje, porque es un viaje caro, es un viaje programado en el que ahí se dan muchas circunstancias, podéis imaginar el tiempo de cada ciudadano, en fin, los periodos de vacaciones, etcétera, y no hay ninguna respuesta. La organización ha tratado de solventar el asunto. Ayer tuvimos un briefing en el que nos intentaban convencer de que se estaba improvisando un poco, pero realmente la compañía TUI es la que ha fallado estrepitosamente, porque ni avisó con tiempo, ni dio opciones a cambio, ni siquiera ahora, a fecha de hoy, tenemos una alternativa clara. ¿Cuál es el problema? Y lo entenderán muchos oyentes, porque no somos los únicos afectados. Hay centenares de barcos varados en las orillas del río. Y el problema es que esto se sabía desde mediados de julio. Yo recuerdo fotos del alcalde de Budapest sentado en una silla plegable en mitad del río. Se sabía que había una sequía importante y no ha habido ningún movimiento que digamos, bueno, pues vamos a improvisar, vamos a cambiaros la ruta, os damos un bono para otro día o para otro mes o en otras circunstancias. Javier, ¿dónde estás tú ahora? Yo estoy ahora mismo en Bratislava, que es la capital de Eslovaquia. Está relativamente cerca de Viena y hasta aquí no ha podido llegar el barco. Son 80 kilómetros por carretera, de los 400 que ya llevamos ayer, de los 200 que llevamos antes de ayer y de los casi 800 y pico que nos quedan, porque el presagio es que con este calor, estamos ahora mismo a 30 grados, no va a cambiar las circunstancias del río. Es verdad que hay distintas plataformas para moverse, pero el nuestro es un barco relativamente grande, casi para 200 pasajeros, y necesita una profundidad por lo menos de 1,5 metros, 1,60 m nos decían ayer. Nos falta una cuarta, esta era la excusa, nos falta una cuarta de agua. ¿De dónde partía el crucero, Javier? El crucero partía de Passau, que es una ciudad alemana a donde íbamos desde avión, ahí cogíamos un autobús, así que eran pocos kilómetros, y desde allí íbamos todo el camino por el Danubio hasta Budapest. Y claro, en Budapest hay tal precariedad de agua que ni siquiera los barcos de allí se pueden mover. No, está claro. Yo me he informado, como no podía ser de otra manera, y es verdad que la escasez de agua ha obligado a las autoridades a cortar la luz de la ciudad. No hay iluminación en las grandes avenidas, ni hay iluminación en los puentes, ni siquiera hay iluminación en el río, porque toda el agua se tiene que aprovechar para las centrales nucleares, como sabéis, se refrigeran con este líquido elemento, y evidentemente la prioridad es mantener la salud lumínica de la ciudad en detrimento, y parece lógico, ¿no?, de los turistas que no podemos ver la iluminación. Pero dime por lo menos, Javier, que lo que habéis podido ver, yo que sé, Bratislava es bonito. No, pues es que una maravilla, sí, es recomendable. El viaje es 100% recomendable, porque cada sitio que ves, primero es nuevo, segundo ves culturas, ves tradiciones, ves monumentos. Esto tiene mucha vinculación con la Alemania, con el bloque de Rusia, ¿no? Y toda soviético, y tiene mucha historia, tiene mucho monumento estupendo. Hay algunas ciudades que están muy reconstruidas, por ejemplo esta, que fue muy destruida durante la Segunda Guerra Mundial. El viaje es apasionante. El problema que tiene el viaje es que la apacibilidad de ir en tu camarote, de tener allí tu hotel flotante, pues se ha convertido en un trajín de maletas, en un trajín de check-in, como le dicen cuando vas al hotel. Pues imagínate 200 personas para entregar su DNI, para que te echen. Son horas y horas las de espera, en lugar de, pues eso, tener un viaje apacible, lo que te decía. ¿Y había pasado más veces esto? ¿Había pasado más veces, Javier? ¿O es la primera vez que es tan fuerte? Sí, porque el propio director del crucero nos explicaba ayer que le ha sucedido a muchos cruceristas en semanas anteriores, porque la compañía TUI sabía que no había agua. Y sin embargo ha mantenido este viaje de verdad sin dar avisos. Y el problema no es que no estés dispuesto a ser disfrutón y a pasarlo bien en las ciudades, y no hay ningún inconveniente por eso, pero que te tienes plan, que dar, claro, o dar alternativas a la gente que de otro momento. No quiero caminar. Hemos visto que hay personas mayores que con una movilidad
escasa, no voy a decir impedidos, pero hay movilidad reducida y claro, están obligados a hacer muchos kilómetros en autobús, luego bajarse, luego hacer tal. Sí. Creo que la compañía tuya es la que no está dando la cara aquí y evidentemente están todos muy disgustados. No te voy a decir que ha habido un motín a bordo porque no somos piratas. Porque no estáis a bordo. Nos han pirateado el viaje, sin duda alguna. Bueno, Javier, que gracias por tu testimonio, gracias por avisar, porque a mí me parece que es una historia que había que contar. Gracias, Javier, un abrazo, que vaya bien. Que vaya Abrazo bien, que para podáis todos. ver. Venga, Buena hasta suerte. luego. Claro, Adiós, porque hasta en el luego. fondo, más allá de este incidente con este crucero y con otros muchos, lo que cuenta es la precarísima situación, la sequía extrema que se está viviendo en esa zona de Europa, Claro. que hace que el Danubio baje sin agua, ¿no? Yo le contaba al equipo, yo he estado leyendo estos días teletipos, de hecho esta mañana ha salido uno, el primer ministro húngaro diciendo, a final de semana vamos a tener que parar la central nuclear completamente, los 2 reactores, porque no tenemos agua para refrigerarla, ¿no? Claro. Con todo lo que eso acarrea. Claro, es que ese es el problema, que eso supone Claro, muchísimas casas sin muchas electricidad. consecuencias. Hoy por hoy Magazine. Entonces Pedro Pérez Perea salió a la Gran Vía, Dios mío, estoy cogió asfixiado. un megáfono, gritó: ¡hay por aquí un expertísimo en manga! Y pues no sé por qué se me ha acercado una persona y me ha dicho yo, pero es que tengo cosillas que hacer y es que no puedo subir a la radio, te cojo por teléfono. Y digo, vale, por supuesto. Bueno, claro, no vamos a interrumpir. Y nada, pues tengo preparado a Jesús Marugán, que es alma creativa de Akira Comics, que es un paraíso para los amantes del noveno arte. Es una tienda del barrio madrileño El Pilar que ha ganado 2 premios Eisner a la mejor librería del mundo, que son como los Oscar del cómic. Y además, qué casualidad que acaba de volver de la Comic Con de San Diego. Sí, es que todo de está verdad, atado. Sí, a que luego todo confluye. Luego dice que a gritos no se Sí, que solucionan las cuando cosas. haces bien tu trabajo es Claro. una cosa... Fíjate. Y nada, pues lo que tenemos con conseguimos. nosotros. Jesús, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te quería hacer yo la primera pregunta. Venga, no te cortes, como persona que ha sufrido en su infancia, ¿qué ha cambiado para que pasemos de que nos llamen frikis a aquellos que nos dedicamos a leer manga y a ver anime, a que cualquier marca de ropa tenga en sus tiendas casi secciones completas con prendas con motivos de anime? Pues yo qué sé, o sea, bueno, a ver, es el sueño dorado de cualquier fan de estas cosas, la transición que ha habido en la sociedad en estos más o menos 30 años, casi 40, entre algo que era pues minoritario, de gente tímida, un poco introvertida, con unos gustos así un poco especiales y tal, a ser ya una cosa asumida por la sociedad, bastante mainstream, y sobre todo ya reconocida como a unas aficiones tan válidas, pues yo qué sé, como ir al fútbol, por ejemplo. Los frikis eran los listos de clase y ahora, como tales listos, nos mandan. Entonces ahora vais a decir, vais a comeros el anime y el comer con el que nos reísteis de vosotros. La ¿Hacéis revancha bien? de los frikis. Es la revancha de los frikis. Pero está Aitana, guay. ¿tú también eras de manga? No, yo era... Yo tenía amigos que jugaban a rol y sí que leí muchos cómics, pero no hasta el punto de conseguir... O sea, yo leí cómic patrios, además, ¿sabes? Mortales de Filemón, Zipizape, Super López, estas cosas. Claro, Jesús, entonces podemos concluir que cada vez hay más gente, no solo que valora el manga, o que le gusta, digamos, o que lo consume, sino que sabe de manga, ¿no? Y que acude a vuestras librerías con conocimiento y pidiendo cosas concretas y buscando autores concretos e historias concretas. Sí, bueno, de hecho lo que habéis dicho antes es cierto, ha sido la revancha de los frikis o la gloria de ellos, porque al final, al cabo de todo este arco de tiempo desde los 80 para acá, pues ya de hecho en tema de la informática, esto ya lo dijo en su momento, pues creo que fue Mark Zuckerberg, de que los inteligentes de las clases, que eran los más frikis informáticos y no sé qué, pues la informática también estaba visto así como muy rarita en los 80 y los 90, son hoy en día la gente más importante de las empresas en general del mundo. Entonces, bueno, en el caso del ocio, que es lo que me preguntáis, ha pasado algo similar. Por eso decía antes que sobre todo lo que ha ocurrido es que se normaliza como un ocio que ya no supone una cosa rara, ni una cosa extraña, ni una cosa de minoría, sino algo perfectamente asumido, que por supuesto en el mundo del anime, o sea, lo que sería el audiovisual, mueve muchísima gente, muchísimas plataformas, muchísimo dinero. Por supuesto va relacionado con los videojuegos, que también ahí tienen una relación transversal bastante buena.
Y bueno, y todo eso lo que convierte hoy en día es que ciertamente lo que hablamos gente del sector que hemos visto esa evolución es que hoy en día el raro en una clase del colegio, cuando me toca ir a darles charlas a los peques, el raro es el que no lee o no conoce el manga. Antes era lo contrario, el raro es el que le gustaba, ahora el raro es el que no le gusta algo de eso, sobre todo en el tema este. Eso de que te decían, oye, ¿por qué estás leyendo el cómic al revés? Porque se lee desde de derecha a izquierda. Exacto, se lee de derecha a izquierda. ¿Por qué lee el cómic al revés? Y ahora fíjate. Esa es una diferencia básica entre el cómic clásico y el manga. ¿Qué más diferencias hay? O sea, ¿por qué es tan diferente un manga de un cómic clásico que se podía leer, yo que sé, en los 60? Pues básicamente porque al final el manga, bueno, manga es cómic en japonés. Simplemente lo que nos ha llegado a Occidente es la instauración y, por así decirlo, conquista cultural de un medio, de un tipo de cómic, de un país, una cultura como la japonesa, que ha pasado eso al cabo de 30 años. O sea, nosotros hemos visto ese arco porque cuando abrimos la tienda, el manga comenzaba. Nosotros somos hijos precisamente de esa afición, ¿no?, temprana a algo que de repente llega aquí a España y por añadidura pues lo que sería Occidente, ¿no? Entonces, hoy en día el cómic que más implantación tiene y más vende por debajo de los 25 años, aquí en Francia, en Estados Unidos, es el manga. Y es porque tiene tantísima variedad de narrativas, como es un país que al estar el manga por todos los lados y fomentar el que el autor sea absolutamente creativo y distinto. Por ejemplo, el ejemplo que siempre cuento es que si aquí en Occidente una cosa triunfa, pues lo que hace la industria, lo que hace el capitalismo occidental es estirar ese chicle 1000 veces. Entonces tienes parte 8, parte 1000 y bueno, ya os conocéis el resultado porque es lo que pasa en el agotamiento de Hollywood, ¿no? Que se estira todo eso mucho. Pero es que, sin embargo, en Japón pasa lo contrario. Si One Piece triunfa, una editorial no va a querer publicar algo que sea como One Piece, porque ya tiene ese éxito. Lo que va a querer un autor y la editorial de turno es sacar otra cosa distinta, pero que también sea interesante. Entonces, como eso fomenta esa creatividad y esa variedad tan grande, o sea, una variedad verdadera a nivel de que tienes todo tipo de historias, por muy raras que sean, hasta las más mainstream, cuando eso llega a Occidente, el lector, que el lector no es tonto, al final el lector busca lecturas chulas. Si tú se las restringes, por un poco lo políticamente correcto, que este sería un tema de hablarlo aquí durante 2 horas, pero bueno, si tú le restringes la lectura, lo que pasa es que al final ellos, si tienen posibilidad de leer eso, que hoy en día se tiene gracias a Internet, ya que la comunicación es más fluida entre todas las partes del mundo, van a abrazar esas narrativas. Y entonces eso es lo que ha pasado, que al cabo de una serie de años, lo que ha visto el lector de cómic occidental es que encuentra un sitio más agradable, más seguro y más interesante de leer historias en Japón que en sus propios países. Ya. Iñaki, la última. Hablabas de la variedad de historias y de distintas modos de contar que nos trae Japón. Da un poquito de rabia, como decías, que Hollywood a veces queme fórmulas, ¿no?, con franquicias como Marvel y demás, que hasta la saciedad repiten las fórmulas y las seguimos comprando y siguen siendo buenas películas, pero da un poquito de rabia que a lo mejor en la Comic Con y en este tipo de eventos se coman a veces los anuncios de las películas de Marvel o demás, el arte que puede tener el cómic o el manga en otros stands o en otros anuncios que pueda haber, ¿sabes? Que a veces se llevan más el cartel las películas de Spider-Man o el nuevo anuncio del actor de Hollywood. Hay una nueva ahora. Eso es. Efectivamente. Bueno, yo yo llevo yendo desde el 2013 a la Comic Con todos los años, desde el primer año que fui convocado como jurado, porque en el premio que tenemos tú eres jurado al año siguiente. Entonces el 2013 a mí me abrió las puertas de ir. Me gustó tanto que desde entonces, salvo la pandemia, he seguido yendo. Para sorpresa de nadie. Lo que yo he ido viendo en estos años es que va habiendo una mutación progresiva que tiene que ver con esto que hablamos. O sea, que allí poco a poco la parte dedicada a productos manga y anime y la gente que va disfrazada de cosas de series de anime y todo lo que acarrea va poco a poco creciendo. No lógicamente sigue siendo mayoritariamente un sitio donde está el producto audiovisual propio, obviamente, porque además Hollywood allí tiene mucha presencia, pero lo que ves es que la parte que hay de manga anime hoy en día no es la que era en el 2013, que era bastante pequeña. Ahora ya tiene una implantación muy grande y, por ejemplo, gente disfrazada con el gorro de Luffy, pues ahora mismo hay muchísima gente que lo lleva puesto y hace 3 años escasamente pues se veía muy poco. Por eso digo que esa bola de nieve va creciendo a una velocidad bastante más rápida de la que pensamos. Sí. Bueno, pues oye, gracias, Pedro, por acercarnos a este mundo. Jesús Marugan, de Akira Comics, ha sido un placer. Muchas gracias. Un abrazo. A vosotros. Hasta luego. Muchas gracias.
Hay que hablar del eclipse. Hay que hablar de ello. Y yo quiero poner el cuerpito ya un poco de modo eclipse. Nos quedan, como decía, una semanita más o menos. Y yo creo que lo mejor para ponernos un poco entrar en harina es que estos días de cuenta atrás vayamos haciendo un poco de las preguntas más sencillas, ¿no? Y de ahí a partir nos vamos a ir haciendo un poco más expertos en esto del eclipse. Así que por eso hoy te he buscado a una eminencia en la materia. Al teléfono está Noemí Pinilla Alonso, es doctora en Física del Cosmos e investigadora en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias. Noemí Pinilla Alonso, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Oye, Noemí, mira, yo creo que todo el mundo ya sabe lo que se va a ver, ¿no? en el eclipse del próximo día 12. A mí me interesa mucho qué es aquello que el común de los mortales no vamos a saber qué ocurre, pero que está ocurriendo, porque creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de la física solar, un eclipse es una oportunidad, ¿no? Para investigar, para estudiar, para saber más y mejor. Sí, por supuesto. Un eclipse es un laboratorio natural para estudiar, fue durante muchísimo tiempo un laboratorio natural para estudiar la corona solar, y ahora mismo sigue siéndolo, y también para estudiar la atmósfera nuestra, la capa de la ionosfera. Y te cuento el salto, ¿no? Durante un eclipse, al colocarse la luna en el camino entre la Tierra y el Sol, nos oculta totalmente lo que es el disco que emite la mayor parte de la luz del Sol, la luz visible, que es a la que están acostumbrados nuestros ojos, que es lo que se llama la fotosfera. Y entonces pues esta vez va a ser durante casi 2 minutos, se revela a simple vista la corona solar. La corona solar es una capa más externa, que es más tenue, que por eso normalmente no la vemos, porque con toda la luz de la fotosfera no vemos esta corona. Claro. Sin embargo, es una capa muy interesante, porque alcanza millones de grados de temperatura, está mucho más caliente que la superficie. Tiene estas llamaradas grandes de flujo de electrones y de partículas cargadas que de vez en cuando decimos que van a llegar a la Tierra e interaccionan con los satélites que están en órbita y demás. Sí. Pues esas son parte de la corona espacial que nos alcanza. O sea, que se extiende también millones de kilómetros, ¿no? Y claro, durante muchísimo tiempo la única forma de observar la corona, y de hecho como se descubrió, fue cuando la luna se ponía en medio y tapaba la fotosfera. Era cuando se veía esta especie de melena de león alrededor, que decían, pues no tengo muy claro si pertenece al Sol, a la Luna, pero hay que empezar a observar esto para descubrir más cosas de ella. Claro. Oye, creo que tú sostienes, soy capaz de imaginar, ¿por qué lo dices?, que quien ve un eclipse total de Sol es un afortunado, ¿no? Y que es algo que, si lo ves, no lo olvidas. Sí, yo creo que sí. Yo he tenido la suerte de ver uno, y fue deliberado. Recorrí miles de kilómetros para poder estar en el camino de sombra que proyectaba ese eclipse, ¿no? Porque hace poco me preguntaba alguien, un eclipse de Sol es algo súper extraordinario, ¿no? Digo, un eclipse no es tan extraordinario. Yeah. Un eclipse total ocurre 1 o 2 veces al año. Pero que te pase justo por encima de tu cabeza, que venga a visitarte a tu casa, eso sí que es ser afortunado. Y eso es lo que tenemos este año en todo el tercio norte de la península. Claro. Noemí nos dio un curso a el Colegio de Periodistas de Asturias y tengo que decir que se explica genial. Nos estuvo allí entretenidos durante 2 horas. Yo aprendí muchísimas cosas, pero en el norte de España, que se va a ver muy bien, y ella lo sabe, tenemos un problema que se llama nubes. ¿Qué me dices? Sí. Entonces, como hay bastantes posibilidades de que el 12 de agosto haya nubes, si en el caso de que se diera, yo quería que preguntara a Noemí, que ya se lo pregunté en directo, pero para que nos escuchen los oyentes, si se podría intuir algo, porque sé que es como esa última hora de la tarde, si aunque haya nubes se puede intuir algo. Noemí, dinos qué va a pasar. Pues, a ver, un eclipse, lo primero, nosotros decimos que el eclipse total dura casi 2 minutos, ¿no? Pero es que el parcial empieza 1 hora antes. Sobre las 7:30, ya los que tengamos las gafas especiales del eclipse y nadie más, vamos a poder mirar directamente al Sol, con las gafas especiales del eclipse. Claro. Y entonces, al mirar al Sol, vamos viendo cómo la luna se va interponiendo. Si hay nubes, pues igual no lo vemos. Pero aún así eso está ocurriendo. Y es que el Sol después es una fuente tan grande de energía que está continuamente calentando la atmósfera. Y la atmósfera va a notar también ese cambio de temperatura porque no le llega esa energía. Y ese cambio de temperatura, seguramente ese cambio del tipo de luz, del color de la luz que recibimos, dependiendo del tipo de nube que tengamos, claro está. Pero también lo vamos a poder percibir.
Porque ahora mismo, por ejemplo, en Asturias estamos como en un eclipse ya. ¿Qué os parece? Ahora mismo. Hay nube negra. A 3 de agosto. Igual es que os habéis adelantado. Oye, Sí. a lo mejor que haya nubes ahora implica que ya no las hay el día 12. Exacto. Se han venido A ver si hay antes. suerte. Noemí, ¿dónde lo vas a ver tú? Uy, yo Secreto. lo voy a ver en una casita rural con toda mi familia, somos Bien. 12 personas, que desde los 8 hasta los 85 años. Vale. Así Creía que que me lo ibas a vamos a decir. ver disfrutándolo. Lo voy a ver en un laboratorio con un telescopio de última generación. Pues no, con la familia, que es lo que. Eso. Es que un eclipse yo creo que ahora mismo es casi más un evento cultural que científico, ya ves. Y creo que hay que disfrutarlo así, cada uno de la forma que más le guste estar. El que quiera estar solo, que se vaya solo al monte y que observe los cambios de temperatura de animales, de luz, de las sombras, todo eso. Al que le guste estar en compañía, pues que se reúna de aquellos con los que se lo pase bien. Y ahí es donde lo va a disfrutar. Pues Noemí Pinilla Alonso, muchas gracias por habernos atendido y ojalá no haya nubes. Muchas gracias y a ti. lo podáis ver bien en esa casa rural y donde sea en Asturias. Gracias, Noemí. Exacto. Bueno, Gracias. pues nada, ¿dónde vais a ver el eclipse? Yo no lo tengo claro. Seguramente desde la terraza de casa, si puedo. Sí, ¿Cómo cae el día pero- 12? Miércoles. Es que claro, Hay que ponerse en alto. jueves porque tenemos que estar aquí. Sí, Pero claro. qué bonito esto que ha dicho Noemí, que ir a buscar un eclipse, ¿no? Hacer astroturismo. Sí. Podríamos hablar de eso mañana. Ah, ¿Qué os parece? ¿Cómo hila, Espera, ¿Cómo espera. hila? Yo Que no sé, está nada preparado. sé lo que es esto. Que es adelantar el trabajo hoy para correr menos mañana. Si es que. Hombre. Se Pues permite, venga, ¿no? comprado. Gracias. Ala, y así ya mañana tenemos un contenido hecho. Está Bueno, bien. después Es de que agosto. tenemos- Y Eva Es- no tiene que salir a la calle corriendo, No. claro. es que- Y además es agosto. Y oye, en agosto las cosas cuestan un poquito más. Hombre, y lo que mola que te llame un amigo periodista diciendo que tiene un problema con el Danubio. Oye, es un historión, ¿eh? Lo del Hombre, Danubio. total, Es sí, un sí, sí. historión. Bueno, no te marches, Aitana, porque No, nos no, tienes que me contar quedo. los Cosas. agentes dobles de hoy, ¿no? Sí. Que tienen un punto de compromiso con otras personas, ¿no? Y de empatía, que está muy bien, que está muy bien. Está guay. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.